Criptograma Cultural. Volvimos con esta segunda temporada, aquí nada menos que desde la Universidad Nacional de La Plata, en el canal de televisión universitario y en todos los canales que volvemos a salir este 2025, en la segunda temporada que lamentablemente no contamos con la gran y grata compañía de Celina Harris, pero trataremos de hacer lo posible por llevar este programa a buen puerto, o por lo menos al análisis de la cultura federal argentina que siempre tratamos de proponer. En este programa tenemos un invitado que para nosotros es un invitado de lujo. ¿Por qué? Porque es un hombre de la cultura, una persona realmente federal, un multiinstrumentista, músico, compositor. Tocó con Peteco Carabajal, tocó con Amboé, tocó con el Chango Espaciú. Es un músico que ha tocado con todos. Casi que diría que tocó casi con Colón, como dijo León Gieco en aquella canción de Los Orozcos. Incluso tocó con Divididos, que a veces parece que no es el mismo género, pero inclusiona con todos los géneros. Con Julieta Venegas, para nosotros va a ser un lujo tener aquí en el estudio a Juan Martín Medina, que ya estaremos conversando con él. Pero este programa, esta segunda temporada, trae algunas sorpresitas, algunos cambios. Tenemos también algún tipo de columnas de opinión. Vamos a tener nada menos que al profe Tete Romero desde Chaco haciendo una columna de análisis y de historia cultural federal que va a dar mucho que hablar porque tiene cosas muy puntuales. Ustedes saben, es un poeta, un literato, un ensayista, un hombre que le ha aportado mucho a la cultura federal argentina, además de ser el ex director de Cultura del Instituto Cultural de Chaco y otras acciones que ha sabido llevar adelante. En esa misma línea tenemos también una columnista de discapacidad y cultura, que es Vanina Cabrera. Ya estuvo con nosotros Vanina en otra oportunidad. Cómo vemos estas acciones y la comunidad vinculada a la discapacidad y a la cultura. Otra incorporación es de Albertina Klitenic. Albertina es asesora cultural, es gestora cultural, pero sobre todo trabaja en la Universidad Nacional del Delta, asesorando culturalmente y llevando adelante distintos programas de interés y desarrollo en la cultura. Ella también tendrá su análisis en el día de este programa inicial. Vamos a tener un bloque específicamente destinado al análisis de la infraestructura cultural, que ya llegará el momento en que la presentaremos. Creo que estos son algunos de los puntos que venimos trabajando, pero en el programa de hoy también nos comunicaremos con una voz migrante, la cultura migrante en la Argentina. Otro tema que tenemos que atender muy especialmente. Siempre hablamos del federalismo, pero pocas veces hablamos de la patria grande. En algunos casos sí, pero creo que nos dedicamos poco. Hoy vamos a estar hablando con Elisa Salgado, presidenta de ACRA, que es la Asociación de Migrantes Chilenos en la Argentina, y todo lo que pasa en el territorio argentino con distintos migrantes, en este caso de Chile. Creo que va a ser un programa muy interesante. Hay que recordar que si estás viendo este programa, te pedimos te suscribas al canal de la Universidad Nacional de La Plata, @UNLPTV oficial. Suscribite, dale un me gusta, seguí también a Criptograma Cultural en sus redes y anotate en todo porque tenemos algunas sorpresas. Va a haber algunos regalitos, tal vez regalos de discos, regalos de libros, regalos de entradas a la Feria del Libro, que dentro de muy poco se viene la Feria del Libro, que ya creo que se está inaugurando, se inaugura esta semana. Y tendremos toda la semana por delante. Vamos a regalar también entradas para la Feria del Libro. Bueno, así arranca Criptograma Cultural. Muy agradecidos a la Universidad Nacional de La Plata por brindarnos la posibilidad de coproducir este programa. También muy agradecido al equipo de Criptograma Cultural, a la producción, a la parte de preproducción, postproducción, a Laura, a Nacho, a Marcelo, a Milagro, a María Eugenia, a todos ellos que forman parte, y al equipo técnico, profesores, educadores, alumnos, alumnas, todos integrando este canal. Así arranca Criptograma Cultural.
Seguimos en Criptograma Cultural, este programa que arranca en la segunda temporada y ya tenemos una comunicación nada menos que con la licenciada Elisa Salgado, que es presidenta de ACRA, la Asociación de Artistas Residentes Chilenos, y que para nosotros es un gusto abrir esta comunicación porque es muy importante pensar la patria grande cultural y ver cómo se desarrollan esos artistas chilenos en la Argentina. Hola Elisa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muy contentos de tenerte aquí por comunicación por Zoom. Sabemos que es difícil para todo residente instalarse y llevar adelante la cultura en un territorio que a veces no le es tan propio y otras veces tal vez sí porque es la patria grande. ¿Cómo es presidir esta asociación o cómo se formó también la asociación ACRA? Bueno, la Asociación de Artistas Chilenos Residentes en Argentina, somos una asociación civil. Se formó en 2023, oficialmente en abril del 23, pero bueno, llevábamos un tiempito de trabajo antes, ¿no es cierto? Todo el 2022 estuvimos reuniéndonos y bueno, pensando y comenzando un trabajo desde lo que no había, ¿no? Queríamos generar una comunidad y unos vínculos entre las personas chilenas que residen acá y sobre todo entre quienes vienen por el arte y la cultura, porque Argentina es un lugar privilegiadísimo para todo lo que es formación y también para desarrollarse como artista, algo que, bueno, en nuestro país es mucho más precario y mucho más difícil, y por eso ha hecho que muchísima gente de Chile venga acá y se establezca y genere todas sus redes profesionales y demás acá, muchas veces súper insertos en el ambiente cultural argentino, pero como que cortan el vínculo, ¿no es cierto?, con la comunidad chilena. Entonces queríamos como rearmar un poco ese entramado que estaba totalmente roto y que además tenía sigue teniendo, ¿no es cierto?, su correlación con la relación en general entre los chilenos residentes. La comunidad chilena en Argentina es una comunidad muy disgregada, muy poco unida en comparación con lo que se da en otros lugares del mundo, bueno, por razones históricas, políticas, ¿no es cierto?, de muchas índoles, pero la cultura nos parecía un espacio súper hermoso para rearmar esos vínculos y también, por supuesto, para ayudar a quienes llegan a la Argentina a vincularse con el espacio territorial local. Elisa, me imagino bueno, así como nosotros conocemos a Patricio Contreras, que es uno de los chilenos más conocidos en la Argentina, sin duda, por su trayectoria en el teatro y en la televisión, hay muchos otros y otras artistas que se desarrollan, artistas plásticos, músicos, teatreros, digo, distintas líneas artísticas, me imagino que eso sucede. ¿Cómo hace el trabajo ACRA y con qué espacio o dónde se llevan adelante las tareas de vinculación que estás contando? Sí, bueno, don Patricio está grande, pero ha participado con nosotros cuando comenzamos. Bueno, sí, estuvo en algunos spots que trabajamos y demás, y nos hizo de jurado en una de nuestras convocatorias abiertas también. Eh, Efectivamente hay un montón de gente trabajando acá, gente de la música, de las artes visuales, de todas las disciplinas. Tratamos de reunir, tenemos poesía también, edición y demás. Y tenemos por un lado nuestra sede de ACRA, digamos, está en el Centro Cultural de una compañera nuestra, Carla Giannini, La Conversa, que es un espacio cultural acá en Boedo, en el barrio de Boedo, como tantos. Un lugar hermoso y que, bueno, llevado por una chilena que vive acá hace un montón de años también, que hace teatro y música. Y nosotros estamos hace 3 años también trabajando con el Centro Cultural Mata, que es el único centro cultural que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile fuera del país. Entonces, el único centro cultural chileno fuera de Chile está acá en Argentina y antiguamente no tenía programación dentro de su programación, digamos, incluidos a artistas chilenos que vivían acá. Siempre traían cosas de Chile y era uno de los grandes reclamos de la comunidad residente. Entonces, una de las primeras cosas que surgió, ni bien nos empezamos a juntar, fue lograr entrar a ese centro cultural con las propuestas de acá y la verdad es que después de mucho trabajo logramos
que se generara una convocatoria abierta, que pudiéramos democratizar también la entrada a ese espacio. Y llevamos 3 años de propuestas súper variadas y maravillosas y la verdad de una calidad muy buena. Elisa, muchas gracias por prestarnos tu tiempo. Esperamos poder seguir interactuando con ACRA y que, bueno, podamos también difundir un poco las actividades del Centro Cultural Mata, que entiendo, yo he estado allí por invitaciones tuyas, disfrutado un gran centro cultural, así que seguramente por los Zócalos estaremos pasando la información para poder ir y pasaremos alguna agenda. Ahora te agradecemos, te despido. Vamos a pasar un video de promoción, un poquito de lo que hace ACRA, que nos enviaste, que nos parece muy bueno compartir con la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros y nosotras, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Continuamos en Criptograma Cultural y cada día, cada programa solemos tener una editorial. En este caso, esta editorial está dedicada a casi los 500 días del gobierno de Milei, con una Secretaría de Cultura. Ya supimos, nos enteramos a lo largo de todo el año, las distintas dificultades que han generado para la cultura. Pero en este caso en particular, ustedes se preguntarán qué hace Guillermo con un Eternauta, pero no con un Eternauta cualquiera. Es un Eternauta que lleva una guitarra, ¿no? Es el héroe colectivo. Este Eternauta fue hecho por su auténtico dibujante, Solano López, para la revista Unísono de la Unión de Músicos Independientes, cuando lo presidía el amigo Diego Boris. No son coincidencias, finalmente se estrena esta obra que tanto fue anunciada y nosotros trajimos un fragmento del tráiler para después seguir analizando lo que nos pasa específicamente en el cine y en el audiovisual en la Argentina. Veamos el tráiler. Está cayendo una mierda tóxica del cielo que te toca y te mata. Vamos, carajo. Mi hija está en algún lado y yo no voy a parar hasta encontrarla. No se trata solo de sobrevivir, sino de recuperar nuestro hogar. Tarde o temprano la ayuda va a llegar. Si lo que llega no es ayuda. Un llamado a todos los sobrevivientes. No están solos, juntos somos fuertes. Hay algo más. Qué momento para todos y todas aquellos que somos fanáticos del Eternauta, de Oesterheld, de Solano López, de todos los que hicieron posible esa gran tira. Bueno, es un momento realmente muy importante, pero además también es un momento social y político importante por lo que significa el héroe colectivo, ¿no? Lo que significa culturalmente, socialmente, políticamente. Por eso nombré primero los más de 500 días del gobierno de Javier Milei. Y no puedo dejar de pensar en lo que ha pasado hace pocos días nada más, y pensando en todo lo que lamentablemente nuestro presidente calumnió al, diría yo, el argentino más importante del planeta, porque haber llegado a ser papa creo que lo pone o lo ubica en ese lugar.
El Papa también habló en su momento sobre la cultura. Fíjense en esta placa lo que solía decir, o lo que dijo el Papa en aquella reunión de la ONU que habla sobre diversidad cultural. Y es muy interesante porque las personas podemos unirnos valorando la diversidad de las culturas para alcanzar no la uniformidad, no, sino la armonía. El Papa Francisco, la verdad que puso en la escena del planeta una mirada distinta, una mirada de primero los pobres, ¿no? Una mirada que tal vez había abandonado, cuestionando incluso el capital financiero para pensar en el mundo del trabajo. Fíjense qué importancia tienen las artes en la sociedad. Veamos el video con sus palabras. La matemática te ayuda a los conceptos firmes, te ayuda a progresar. La filosofía te va abriendo diversas formas de pensamiento. El arte te tira adelante. El arte te libera y te ensancha el corazón y te hace comprender tantas cosas, ¿no? Si vos, por ejemplo, lees una poesía de Borges, Ernest, por ejemplo, solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la historia. Y esconde en su pequeña memoria las ruinas que serán y lo que han sido. Eso te tiró. Te abrió cosas. Yo recuerdo en casa, papá, algunas noches de chicos, nos leía Corazón del mundo de Amichis. Y eso me fue introduciendo en la literatura, ¿no? Abrirse a la literatura, ¿no? El arte te abre mucho, ¿no? Te hace comprensivo y te aligera el corazón. Qué buenas palabras del Papa Francisco. Yo no soy un ferviente admirador, o mejor dicho, seguidor de la religión cristiana, pero respeto muchísimo la palabra del Papa en estas ocasiones, especialmente cuando le habla a los jóvenes. Y esto que solía cultivar también Susana Rinaldi, que decía memoria activa. Susana acuñó esa frase en varias de sus momentos de escenario, ¿no? Cuando se presentaba, sobre todo cuando cantaba La Cigarra, o como La Cigarra, decía memoria activa en la Argentina, y por eso nos parecía también importante recordar aquel momento en que León Gieco canta en una reunión nada menos que de la justicia, hablando sobre la justicia en el mundo, con una cantidad de importantes jueces, incluso presidentes de la Corte Suprema, en ese mismo espacio, delante del Papa, canta en no ser indiferentes, ¿no? Digo, en esto de que sentimos que el presidente, que las políticas de gobierno nacional son indiferentes, por lo menos sin duda a la cultura. La cultura que a lo largo de este tiempo ha tenido un golpe muy fuerte, porque está bien, no perdimos los organismos descentralizados como pensamos a principio de año, pero la baja de todo lo que tiene que ver con la producción fue realmente muy grave. Así es que las cámaras de productoras de televisión, las cámaras productoras de cine, han sacado un comunicado sobre el año de gestión del Inca, por ejemplo,
planteando todo lo que no logró, digamos, ¿no? El Inca no logró ni siquiera tener en ese informe sobre el primer año de gestión que saca el Espacio Audiovisual Nacional y otras cámaras productoras que inician, no logró tener ni siquiera una aprobación de una película, o sea que todas las que se están produciendo fueron del año anterior y están planteándose del año anterior. Han perdido todo tipo de apoyo a las producciones, a la emisión, a la distribución, se ha perdido muchísimas cosas que nosotros vamos a dejar también en nuestra bio, poder descolgar o colgar, como quieran llamarlo, para visualizar esa línea. Perdimos por completo el momento para el ocio en la Argentina. ¿Por qué? Porque cayó el 34% de la capacidad de consumo en el entretenimiento, en la llegada cultural, la compra de libros. La verdad que hemos perdido muchísimo. Si perdemos la audiencia, perdemos toda la capacidad productiva. Y esa memoria activa que hablábamos, o esa capacidad para pensar o sentir sobre el otro, el otra, el otro, esa posibilidad de ser difusor comunitario de la cultura es que nos hace repensar y ir a la reflexión que alguna vez, hace bastante tiempo, en 2015, lo decía el negro Alejandro Dolina, cuando planteaba que la decisión era muy fácil, había que pensar entre lo que se podía producir, lo que no se podía producir y cómo nos llevaba, pero mejor llevar esta reflexión a las palabras de Alejandro Dolina. Y así concluimos esta editorial. Escuchemos a Alejandro Dolina cómo lo expresaba ya en 2015, qué es lo que había que decidir. Y yo pienso mucho en un zapatero que vive al lado de casa y que cuando yo llegué al barrio hace como 15 años, estaba todo el día parado en la puerta el tipo. Estaba todo el día parado en la puerta que cuando venían los tipos de la municipalidad a poner los carteles con el nombre de la calle, se tentaban de ponérselo a él. Porque lo juzgaban más permanente que las edificaciones. Decían, este edificio quizá lo demuelan, pero este hombre va a estar siempre aquí en la puerta. Le ponemos el nombre de la calle. Y sin embargo, empezó un proceso conforme al cual la gente podía comprar zapatos. Además no venían zapatos italianos a 100 pesos. Bueno, qué mal, dirán algunos. A mí me gustaría tener zapatos italianos a 100 pesos. Pero el asunto es que a este tipo le empezaron a comprar zapatos, tuvo empleados, ahora está todo el día adentro, tiene un montón de empleados que trabajan, que compran otras cosas, helados, por ejemplo, o bicicletas, y entonces prosperan los fabricantes de helados y bicicletas que toman nuevos empleados, que a su vez ganan dinero y que compran zapatos. Bueno, eso se llama keynesianismo o neokeynesianismo o algo así. Es inconfundible esto. Ahora, si mañana viene otro señor y dice, bueno, macho, vamos a abrir las importaciones y entran unos zapatos italianos a 95 pesos. O mejor, fenómeno. El tipo ese no va a vender más zapatos. Y entonces no es que vas a tomar más empleados. No, va a echar a los que tiene. Y esos tipos ya no van a comprar tantos helados ni tantas bicicletas. Es así de sencillo esta vez. Muchas veces no es tan sencillo, pero esta vez sí es muy sencillo. De manera que yo creo que están muy claros los dos mundos. Y están muy claros incluso desde el gesto, desde la actitud, desde las otras cosas que nos gustan. Algunos dicen que a veces el decidirnos por unas políticas, por unas formas de vida, es por la misma razón que por la cual elegimos el asiento del medio en los aviones. Es decir, que hay como unas rimas internas en nuestro espíritu que nos guían hacia un lado o hacia otro. Pero a veces es complejo, esta vez no. Así que yo creo que nadie tiene derecho a equivocarse. Seguimos en Criptograma Cultural y también para hablar de comunicación, porque hace muy poquito pasó el 61 Congreso Ordinario de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, de FATPREN, que se realizó aquí nomás, en La Plata,
en la sede del Sindicato de Prensa Bonaerense, y Criptograma estuvo allí presente para un poco registrar y ver de qué se dialogaba en ese congreso en tiempos donde la libertad de expresión está siendo, sin lugar a dudas, vapuleada. Veamos lo que pasaba en el congreso. Creo que el nivel de represión que tiene hoy nuestra actividad y el nivel de cómo ha sido atacada y lo que nosotros sentimos que vamos perdiendo y que tenemos que recuperar en torno a rescatar el oficio, un oficio que mientras más profesionalizado esté, va a ser mejor, pero tenemos que pensarlo desde ese lugar. Tiene que ver con la importancia que tiene nuestra actividad, porque nosotros sabemos que no hay democracia sin libertad de expresión y no hay libertad de expresión sin trabajo en condiciones dignas y con salarios dignos, que es lo que hoy nos falta, ¿no? Como trabajadores y trabajadoras de prensa y la comunicación, seamos conscientes de que nuestra actividad es fundamental, pero no para fortalecer democracias liberales. Queremos realmente democracias que respondan a los intereses de nuestro pueblo y tenemos que comprometernos con esas transformaciones profundas que necesitamos para poder alcanzar lo que dijimos acá también, ¿no? Justicia social y una sociedad mucho más inclusiva, más equitativa y por sobre todo las cosas soberanas. Juan Martín, la verdad que un gusto tenerte aquí en Criptograma y preguntarte todo. Digo, encima viniste con dos instrumentos. Sí, yo por las dudas voy armado a todos lados. Me parece muy bien. Hace poco recordaba una anécdota que me trajo a la pregunta, que era la especialización de los vientos dentro de la música popular folclórica en este caso, pero muy especialmente en las primeras grabaciones. A mí me parece, capaz que coincidimos con otros que nos gusta la música, que tu incorporación dentro del dúo Cuti y Roberto Carabajal fue así muy impactante. No sé si fue la primera vez que hubo un saxo en el folclore, pero estuvo ahí. Sí, yo creo que fue la primera vez, o las primeras veces, o de las primeras veces que hubo saxo en los festivales folclóricos. Porque bueno, sí, hubo otras intervenciones, por supuesto, ¿no? Todos son eslabones de una cadena de cosas que van sucediendo. Pero creo que con Cuti y Roberto el saxo entró en la cosa más festivalera, en el formato de grupos más festivaleros. Y bueno, yo estaba ahí, así que al final fui yo al que le tocó hacer eso. Una cosa muy recordada es la introducción de Entra mi pago sin golpear. Sí. ¿Cómo suceden esas cosas? Porque ahí hay una mixtura. No sé si entraron en el jazz, ¿qué es lo que hicieron ahí? Mira, en el jazz definitivamente no, porque yo no era jazzero, yo no venía del jazz, yo venía del folclore. O sea, yo toda mi vida hice folclore, después me metí un poco en el rock, pero básicamente mi formación desde niño era la folclórica. Bailaba folclore, tocaba la guitarra, cantaba, y así de repente me empecé a interesar por los instrumentos de viento y caí en el saxo. Y bueno, yo realmente no pensaba mucho, no era como muy elaborado, bueno, y acá vamos a meter elementos de aquí o de allá. Pero sí sucedía que no tenía referentes saxofonistas que tocaran música folclórica tradicional, ¿no? Entonces sí tomaba algunos elementos de cosas que yo andaba escuchando por ahí. Esto con Cuti y Roberto fue en el 89. Unos años antes, en el 85, por ahí, mi primo Federico Gil Solá, que todavía no vivía en Argentina, me trajo en algún viaje, no me acuerdo, un cassette con una recopilación de muchas cosas. Entre esas muchas cosas... Baterista de Divididos durante mucho tiempo. Posteriormente baterista de Dividido, claro. Y él escuchaba, él vivía en San Francisco, en Estados Unidos, y entonces recibía mucha información de música del mundo. Y me trajo esto, como te digo, una recopilación de música africana, y entre ellos de un grupo senegalés que se llama Touré Kunda, creo que existe todavía, viven en Francia.
Y yo de ahí tomé muchos elementos, porque ellos sí tenían saxos y jugaban mucho con la polirritmia, igual que esa misma polirritmia de la música africana, que es una polirritmia que encontramos en toda la música folclórica de Latinoamérica, a lo largo de todo el continente. Entonces de ahí fui tomando elementos, que los iba metiendo, ¿no? Vos decís elemento, pero la gente dice, bueno, trajo un pedazo de algo, lo puso en tal claro, lado, pero ¿qué ¿cómo, trajo cómo un se hace? elemento de la tabla periódica? ¿Cómo es traer un elemento? ¿Qué No, quiere de repente decir me eso? refiero como a frases, a pequeñas, no sé, ellos usaban, por ejemplo, una frase rítmica que hacían... ¿No? Pero eso no suena a chacarera. No, para nada. Pero entra en la rítmica de la chacarera. Si vos haces... Entonces, en esa intro, justamente entra mi pausa sin golpear, esta que decís, era el tema con el que arrancábamos en los festivales. ¿Pero ¿no? eso en algún momento pasó a ser chacarera? Sí, sí, mirá, yo ahora te lo muestro, se lo muestro rápidamente. Entonces empezaban Cuti y Roberto con el rasguido y la percu y y yo venía improvisando cosas y de repente metía eso, ¿no? Haceme la segunda ahí, hacé la percu. Y entra perfecto. Entonces, eso me refiero, tomaba como frases, a eso me refiero con elementos, de otras músicas, en este caso de esta música africana, o también de otros instrumentos. De repente decía, a ver, ¿qué? Porque claro, lo típico con un instrumento melódico es decir, bueno, hago la introducción, entre la chacarera, entre estrofa y estrofa, el interludio. Bueno, ¿y en el medio qué hago? Si el tipo está cantando, el de la percu está tocando su percu, ¿qué hago yo? Entonces empecé como a tomar elementos también, frases, de la mano izquierda del piano, la mano izquierda del bandoneón, los bordoneos de la guitarra. Bordoneos es lo que, cuando tocan con las cuerdas graves, ¿no? Que hacen por ejemplo, ¿no? Entonces empezaba... ¿Pero eso se traduce también al instrumento? Claro, claro. Yo de repente agarraba y estaban cantando y yo metía con la flauta, con el saxo, ¿no? Como algo que normalmente hacía el bordoneo de la el guitarra. Bordoneo de la guitarra. ¿No? ¿Qué sé yo? Iba robando cositas y pasando, aplicándolas a mis instrumentos. Lo novedoso yo creo que no pasaba por lo que sucedía musicalmente nada más, sino por lo tímbrico. Pero bueno, fue todo un juego, ¿no? ¿Qué sé yo? Un rosarino que se instala en Córdoba y que después vive en Buenos Aires, pero que casi todo el mundo de la música, porque yo conozco una buena cantidad de gente, cree que sos ciudadano federal, porque estás tocado con todo el mundo, así no se sabe muy bien dónde vivís. Sí, bueno, sí, yo soy federal. Soy de formación colectiva y federal. Lo decimos porque además, no sé, Juan, tocar chamamé, digo, y también con saxo y con flauta, para alguien que está acostumbrado que la formación de chamamé, guitarra, acordeón... Sí, claro, voz. hay formaciones típicas de los géneros que, bueno, que han tenido que ver con una época, bien, ¿no? Pero después, fíjate que no es casual la intromisión del saxo en el folclore. El otro día un muy querido y admirado vientista, Mauro Ciabatini, más joven que yo, como de la generación que vino después, me decía, ¿y vos por qué crees que el saxo no quedó tan instalado en el folclore? Porque es real, hoy ves, no hay muchos grupos con saxo. Y sí el violín, y sí la flauta. Yo le decía, mirá, el saxo fue una cuestión de época. El saxo era un sonido en esa época, todos los grupos, digamos, el mainstream de la música, claro, tenía saxo. En los 80, los 90, el saxo era muy protagónico. Todos los temas tenían un solo de saxo, una intro de saxo. Hoy tampoco hay en la música, qué sé yo, en la música comercial que se escucha en todo el mundo, el saxo no tiene ese rol tampoco. Entonces yo creo que es una cuestión que tiene que ver con la época y con el sonido. Con el sonido del momento. Y el folclore tomaba y sigue tomando, sigue intentando adaptarse a
a su época, ¿no? Juan, también te has dedicado mucho a impulsar la Ley Nacional de la Música. Aquí estuvo ya el amigo Buco, que preside en este momento el INAMU, el Instituto Nacional de la Música, y esperamos tenerlo muy prontamente también el amigo Diego Boris, como conté hace un rato. Pero nos vamos a ir del bloque escuchando y viendo algo de tus interpretaciones, y cuando volvamos hablamos también de la gestión cultural y la música. Muy bien. Hoy en Criptograma Cultural inauguramos columna de opinión, y con nosotros va a estar nada menos que la asesora cultural de la Universidad del Delta, gestora cultural también, pero especialista en distintos análisis de la cultura. Albertina Klitenic nos trae este análisis para proponer en Criptograma Cultural. ¿Qué pasaría si te dijéramos que la cultura no es solo entretenimiento, sino una pieza clave para que una sociedad funcione? Que no hay democracia sin cultura, ni desarrollo sin identidad. En tiempos de crisis, cuando se ajusta todo, ¿por qué siempre se recorta lo simbólico? Hoy en mi columna, la cultura como infraestructura social esencial. Y si pensamos la cultura no como un gasto, sino como una inversión estratégica, una inversión que mejora la calidad de vida, que construye ciudadanía y genera empleo. Porque sí, la cultura también es trabajo. ¿Ves? No es un dato menor, pero tampoco es suficiente, porque esos números, aunque importantes, no cuentan toda la historia. Si la cultura se reconoce y se gestiona como infraestructura social esencial, entonces se convierte en una herramienta potente para el desarrollo sostenible, la equidad territorial y la resiliencia comunitaria. Desde 2013, el sector audiovisual viene perdiendo empleo de forma sostenida, y durante la pandemia esa caída fue brutal. Lo simbólico se precariza, lo artístico se convierte en voluntariado y las juventudes quedan afuera del mapa. A esto se suma la falta de mediciones oficiales actualizadas, lo que impide planificar políticas públicas informadas y eficaces. Si no se actúa con urgencia, el tobogán va a seguir bajando. La propuesta es clara: necesitamos repensar el lugar de la cultura como motor de transformación social. Fortalecer redes culturales, fomentar la profesionalización del sector, descentralizar recursos, articular comunidad, Estado y sector privado. Porque el desarrollo no es solo económico, también es simbólico, es emocional y es humano. Y la cultura no es un accesorio, es estructura. Imagínate un país donde haya laboratorios de innovación cultural en cada provincia, donde jóvenes artistas trabajen con científicos y los barrios se conviertan en centros de creación. Necesitamos políticas con oído joven, más cultura que abrace y menos ajuste en las políticas públicas culturales. Y si en vez de recortar cultura empezamos a recortar indiferencia, pensémoslo y lo charlamos en mi próxima columna. Juan Martín, gracias por estar aquí en la Universidad Nacional de La Plata, en el canal de televisión. Le decimos a todos y todas que están viendo que le den un like a este video, que nos sigan en las redes también a Criptograma Cultural, mientras tanto, y seguramente también estaremos pasando información sobre Juan Martín Medina, a dónde ir a encontrarlo, dónde ver sus videos y dónde escuchar su música en las distintas redes. Y yo me quedé pensando en lo que dije anteriormente con respecto al impulso a la Ley Nacional de la Música, y te vimos ahí trabajando intensamente. ¿Qué te llevó a esa acción cultural, digamos? Caí justo, yo llegaba de un viaje, de una gira, no me acuerdo con quién, y me llega la información de la asamblea que se hizo en el Bauen, y fui a ver de qué se trataba, de todo esto que había pasado, y me pareció que realmente era muy necesario ponerse a trabajar en ese proyecto. Como pasa muchas veces, en las asambleas hay muchísima gente y después a la hora de ponerse a trabajar no queda tanta. Y bueno, yo tenía la posibilidad, disponía del tiempo y de las ganas, y me pareció que podía aportar en algo
que tenía que ver con la comunicación con los compañeros y compañeras que estaban en las provincias, y justamente porque mi trabajo era girando por el país, entonces entré en una comisión, que era la Comisión Federal, y bueno, y desde ese lugar aporté, ¿no? Tratando de comunicarme con la gente que yo ya conocía, con asociaciones de músicos que estaban formadas o no tan formadas, o recién como en estado medio embrionario en distintos lugares. Y tuvimos reuniones en Córdoba, en Santiago, ya no me acuerdo, fue hace tanto, ¿no? Como en el 2006. Y creo que en 2006, por ahí más o menos 2006. Empezó esa etapa. Y bueno, después me fui a México y ya no pude seguir participando activamente, pero... Ya vamos a entrarle al tema México, pero al volver incluso, no sé si vos sentiste que hubo cambios realmente en la composición de las problemáticas o en las temáticas que generaban estas problemáticas dentro de la música o dentro del hacer musical como profesional, digamos, ¿no? Sí, por supuesto que sí. El cambio, bueno, cuando por fin se salió la ley y se creó el INAMU, que era algo que te confieso que yo pensé, en muchos momentos pensé que nunca iba a suceder, o lo pensaba como algo que, bueno, sucedería, qué sé yo, cuando al fin se logra, fue muy rápido el cambio. Yo vi muchas, yo ya no vivía, ¿no?, en Argentina, pero veía cómo mucha gente, amiga, o desconocidos, hijos de amigos, como empezaron a vivir con una gran naturalidad, recibir fomento, bueno, muchas cosas. El panorama cambió, el escenario cambió, y también empezaron a aparecer nuevas problemáticas, ¿no?, que es lo que siempre sucede, y nuevas cosas para cubrir, porque por supuesto hay que seguir trabajando y hay que seguir mejorando lo conseguido, pero ya lo conseguido es tremendo, tremendo. Ahora ha pasado tanto tiempo, casi 20 años hablamos desde esa asamblea en el Bauen, y claro, hay mucha gente que ya creció e hizo toda su carrera musical con el INAMU, con la existencia del INAMU. Entonces, por supuesto que les pueden encontrar nuevos logros. Bueno, muy bien, que se pongan a trabajar y que... Las nuevas generaciones tienen la responsabilidad de seguir adelante. Totalmente, las nuestras también, pero claro, ellos ven sus nuevas problemáticas y sus nuevos objetivos. No te voy a preguntar en cuántos discos o cuántos temas apareces grabando algún instrumento, porque creo que no los contás y no sé que son muchos. Yo tampoco los pude sistematizar, pero tenés 2 discos. Soy Medina es uno, el otro es Sendero, si no mal no recuerdo, Sendero, y hay un tercero, sí, con homenaje a... Tengo 2 discos como solista. Tengo 2 discos como solista que son esos, ¿no? Los que dijiste, Soy Medina y En el Sendero. Y después tengo otros discos en proyectos colectivos. Hay uno de homenaje a Mercedes Sosa que grabé en México, un proyecto que hicimos en México con María Inés Montilla, una artista argentina mendocina que vive allá, y con Ernesto Anaya, que es un artista mexicano talentosísimo y con un profundo conocimiento de los folclores de toda Latinoamérica. Después tengo discos grabados con proyectos como La Catanga Eléctrica, como La Ira de Atahualpa, que es un proyecto que está en la actualidad. Es actual, sigue, con, ¿no?, Paola Bernal, una tremenda artista coscoína, y Jorge Luis Carabajal. Ambos tremendos artistas. Sí. Paola Bernal hace muy poco tiempo había ganado un Gardel, ¿verdad? Con su último disco. Exacto. Y vos te subiste al escenario de Cosquín, al escenario principal. Yo tengo muy presente el momento que te presenta Mayra, exacto, ¿no? Sí. Y te está presentando en el escenario. No me acuerdo con qué momento es, si ya habías editado el disco Soy Medina. No, si... todavía no. Fue una locura eso, porque yo estaba de gira con Julieta Venegas por Chile y me salió esa fecha en el Festival de Cosquín, y tuve que tomarme un colectivo, un avión hasta Santiago, otro avión hasta Córdoba y una combi hasta Cosquín. Llegué y esa noche llovió y no se hizo, y me tuve que volver a Chile y volver después para la reprogramación. Pero todavía no había sacado el disco, y fue muy lindo porque ahí Roberto Canto, uno de Coplanacu, cuando nos encontramos y me dijo, cuando te vi en la grilla,
me puse muy contento porque yo creo que este escenario tiene un espacio que es tuyo. Está buenísimo que lo tomes, que te apropies de eso. Y cuando quieras grabar un disco, cuando quieras seguir con este proyecto, en ese momento él tenía un estudio de grabación, un sello, Latitud Sur. Me dijo, cuando quieras, está nuestra estructura a tu disposición. Así que después de eso grabé el disco. Y con Julieta, ya que lo nombraste, tuviste una gran trayectoria, porque estuviste en el Unplugged de MTV, que eso fue un impacto enorme, tanto para Julieta como para todos los que estuvieron. No sé, contame tu experiencia en eso. Bueno, fue increíble. Si bien yo ya venía con un camino profesional recorrido muy amplio y con un nivel grande, digamos, eso como experiencia internacional fue súper importante. El director y arreglador de eso fue Jacques Morellenbaum. Jacques es un número 1 del mundo, chelista, arreglador de Caetano Veloso, un tipo que ha tocado con Yo-Yo, con Sting, realmente un número 1, y con un montón de invitados también. Ahí te estamos viendo justamente en mientras nosotros nos charlamos, en algo que se ha puesto tremendamente de apogeo, que es el Tiny Desk Concert, que es una radio nacional, pública, de Washington. La NPR de Washington. Con Julieta Venegas, nada menos que en ese lugar. Hoy está súper de auge, pero ¿cómo surgió eso? ¿Cómo pasó? En ese momento no era tan famoso el Tiny Desk. Entonces me dice Julieta, estábamos en Washington, habíamos ido a tocar, y me dice, tengo que ir a una radio, a tocar, hacer una entrevista, ¿no me acompañás? Bueno, le digo, ¿y qué vamos a tocar? No sé, ¿y qué instrumento llevo? No sé, lo que quieras. Bueno, yo no sabía qué temas iban, agarré el clarinete, la flauta, qué sé yo. Y llegamos y resulta que era este espacio maravilloso. La productora era una argentina, la productora del programa, no sé si sigue siendo ella. Y esto es en el piso, en la redacción de NPR. Y bueno, atravesamos toda la redacción con toda la gente trabajando, llegamos hasta ese desk, y ahí se armó, se hace la entrevista, se toca, y todo el mundo deja de trabajar y se viene y se pone alrededor, y el público son los trabajadores del lugar, y bueno, y terminamos de tocar y todo el mundo vuelve a sus puestos, y bueno, después se hizo muy, muy famoso, han pasado artistas. Vamos a pasar un corte yéndonos, disfrutando un poquito de ese momento tan iconográfico de la radio pública, en este caso. La radio pública, exactamente. La radio pública. Se nos pasó volando este programa, realmente muy interesante todo lo que nos venía contando Juan Martín. Gracias por tu presencia. Queremos saber dónde vas a tocar así rápidamente. Bueno, prontito viene un amigazo y un tremendo artista tucumano, el Yuca Córdoba, y vamos a hacer 2 fechas. Una el viernes 2 de mayo en Macacha, un espacio en Florida, en Vicente López, y el domingo 4 en La Conversa, en La Conversa, justamente un lugar de una chilena. Lo que hoy estuvimos hablando, un espacio de una chilena que integra el espacio de Acra, mira, justamente en La Conversa. Ahí los bueno, ahí lo esperan. Pueden revisar, pueden visitar las redes sociales de Juan Martín Medina, que son
Juan Martín Medina en Instagram, Juan Martín Medina en Facebook, Juan Martín Medina por donde aparezca, ahí me encontrarán. Nosotros seguiremos disfrutando de la música. Quiero contarles algo que no le dije. Juan Martín Medina también interpretan la cortina de Criptograma Cultural. Cierto, claro. Sí, Y sí, tiene ahí una estoy. gran trayectoria también haciendo música para audiovisual, para películas. Hace muy poquito se estrenó la película La Sociedad del Afecto. La Es Sociedad del Afecto. documental sobre la gran gestora cultural, dramaturga, Chiqui González. Rosarina. Rosarina. ¿No es sí, cierto? sí, sí. Realmente una película que todavía está en cartel, así que vayan a verla, visítenla. Se pueden encontrar algunos espacios en plataforma también, También pero está mejor... en Instagram, en la Sociedad del Afecto, pueden encontrar ahí la información. Ahí está, toda la música de Juan Martín Medina. Nosotros nos vamos agradeciendo todo el espacio posible en esta televisión universitaria, las televisoras públicas que nos llevan adelante en sus emisiones y extrañando a Celina Harry, que en esta temporada no la vamos a poder tener, pero incorporaremos las distintas columnas que esperamos a ustedes también les sea de buen gusto. Así que nos vemos la próxima semana.